En esta ocasión quiero hablar un poco sobre, como ustedes verán en la descripción de este video, sobre lo que fue la conquista, podríamos decir, de América o el descubrimiento de América. A nosotros, sea en el colegio o en la universidad, se nos ha vendido una historia que a real tiene poco y de falsedad tiene muchísimo, y que es que los indios de aquí, los aborígenes, eran buenos, todos eran buenos, algunos nos han dicho así, que todos los indios de aquí, los aborígenes, eran buenos y que por otro lado, que todos los españoles que vinieron eran malvados, eran asesinos, vinieron a matar, vinieron a robar y nos venden esa gran historia. Pero esa historia es igual de falsa que aquellos que la inventaron. En primer lugar, ni siquiera todos los indios fueron buenos ni malos, y de la misma manera, no todos los españoles fueron malos, ni todos los españoles fueron buenos. Pero en la historia se ha tenido una gran falsificación que, como dije, nos han querido vender de que España, en conjunto con la Iglesia Católica, son los malos de la historia y los aborígenes son las víctimas de esta historia. Y aquellos que cuentan todo esto no se dan cuenta que están atacando su propia historia, porque nosotros no somos 100% descendientes de los aborígenes. He visto que muchos dicen, los españoles nos vinieron a robar, los españoles nos vinieron a matar. O sea, los españoles, ¿hubieron algunos que robaron? Pues sí, pero los españoles del 100% vino a robar. Esa es una falsedad. Pero ¿de dónde es que surgen estos mitos de que todos los indios eran buenos y eran víctimas y que todos los españoles eran malos y agresivos? En gran parte, estos mitos nacen de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Y muchos es ahí en donde nos dicen, ¿lo ves? Inclusive un fraile, un cura católico que estuvo aquí en las Indias, que llegó con los conquistadores, se dio cuenta de que los españoles eran abusivos. Pero si nosotros nos vamos a los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, históricamente nos vamos a dar cuenta de que sus escritos contienen demasiadas irregularidades. Contienen muchas cosas que son fácilmente reconocidas como falaces. Contiene muchas cosas que son, a primera vista se nota cómo Fray Bartolomé estaba mal de la cabeza y fantaseaba. Y no es que lo diga yo, muchísimos historiadores lo han reconocido. Fray Bartolomé no estaba bien de la cabeza al escribir dichas palabras. Pero muchos, queriéndose librar de Fray Bartolomé por un lado porque saben que no les funciona, también tienen su as bajo la manga y atacan a Cristóbal Colón. Bueno, no lo atacan, sino que lo utilizan para atacarnos a nosotros, para atacar a la iglesia y para atacar a la hispanidad. Y ellos dicen que en los escritos de Cristóbal Colón se puede ver cómo Colón en su viaje describe a los indios como criaturas realmente mansas, realmente buenas. Pero es allí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿es esto verdad? Es una verdad a medias. ¿Por qué? Simplemente porque esas palabras salieron de la boca de Colón, es verdad, pero salieron durante el primer viaje de Cristóbal Colón. Les leo literalmente lo que escribió Colón. Nos dice, estas personas, refiriéndose a los indios, son las mejores gentes del mundo.
Estas son palabras de Cristóbal Colón, y muchos de aquellos que son anti la hispanidad, ¿qué es lo que hacen? Utilizan estas palabras de Colón para decir indios buenos, españoles malos. Si les dices por qué, es muy probable que te lean esta frase de Colón refiriéndose a los indios, que dice: estas gentes son los mejores del mundo. ¿En dónde está la mentira? Como dije, que este era el primer viaje de Colón. Pero cuando Colón llegó en su segundo viaje, se fue percatando del mal y la iniquidad que existía en las Indias. Por ejemplo, en su segundo viaje es en donde comienza a darse cuenta de que las Indias no eran realmente tan buenas como él pensaba. Él había dicho esta frase: esta gente es la mejor del mundo, en su primer viaje, pero en su segundo viaje se da cuenta del lado oscuro que tenía las Indias. El lunes 4 de noviembre de 1493, según cuenta Hernando de Colón, uno de los cronistas contemporáneos de allí a la conquista, nos cuenta que Cristóbal Colón salió de la isla Marigalante con rumbo al norte de una isla grande, en la cual más tarde se llamó Santa María de Guadalupe, por devoción y ruego a los monjes del convento de dicha orden. Es esto lo que nos dice el historiador. Dice: llegados a aquel día, tuvieron primer conocimiento de los indios caribes. Ojo con esto, Cristóbal Colón se topó por primera vez con los indios caribes en su segundo viaje. ¿Y cómo es que se topó con ellos? Porque 6 mujeres indias, ojo, indias de allí de aquí, originarias, 6 mujeres quisieron subirse a la barca de Colón. Pero ¿saben por qué? Porque estaban huyendo de los hombres que, según dijeron, ellas lo dijeron, aquellos hombres eran muy crueles, los indios caribes. Es allí cuando Cristóbal Colón ya empieza a percatarse del mal que existía en las Indias, cuando 6 mujeres de aborígenes huyen y quieren subirse a la nave de Colón, porque los mismos hombres aborígenes eran muy crueles. Sigue diciendo: llegados a ella el siguiente día, tuvieron el primer conocimiento de los indios caribes, como ya habíamos dicho. Pero estos indios caribes no eran únicamente malos en su crueldad de que golpeaban a dichas mujeres, sino que veamos qué es lo que hacían. En la historia del almirante, capítulo 47, dice, abro comillas: se habían comido a los hijos de aquellas y a sus maridos. Aquellas mujeres que insistieron en subir a la barca de Colón estaban siendo víctimas de otro pueblo aborigen, que eran los indios caribes, los cuales se habían comido a sus hijos y a sus esposos. Allí nos damos cuenta que en las Indias existían las dos caras de la moneda: aquellos indios buenos y aquellos indios que no eran tan buenos como todos nos quieren hacer ver, como es el caso de los indios caribes, que se habían comido a los hijos y a los maridos de aquellas mujeres que estaban huyendo. Y se decía que a las mujeres no las habían matado ni las habían comido. ¿Por qué? Porque cuando estos indios caribes atacaban a un pueblo, a otras personas que no sean de su tribu, asesinaban a niños y hombres, y a las mujeres no las asesinaban. ¿Para qué? Para tenerlas como esclavas. Ahí vemos uno de los males que tenía las Indias. No es que todos los indios eran buenos y todos los españoles eran malos. Ese es un cuento que nos han querido vender. Sigo diciendo. Dice: allí mismo les fue dado ver algunas cosas. Ojo, ¿quiénes es que vieron? Los españoles vieron las siguientes cosas en aquel lugar en donde habitaban los indios caribes.
Dice, y vimos muchas cabezas de hombres colgadas y cestas con huesos de muertos. Los indios caribes decapitaban, asesinaban a los demás pueblos, los decapitaban y como trofeos tenían sus cabezas colgadas. Y otro ejemplo de ellos, el 10 de noviembre del mismo año, 1493, el almirante nos dice lo siguiente: y supo por los indios que consigo llevaban lo que habían despoblado los caribes, comiéndose a la gente. Aquí se agrega otro punto. Los caribes, los indios caribes, asesinaban, mataban, decapitaban de las peores maneras a los hombres de los demás pueblos. Hacían a las mujeres de dichos pueblos sean sus esclavas. Y aquí se agrega otro punto. Nos dice que los indios caribes despoblaban aquellos lugares, comiéndose a la gente. Aparte de asesinos, aparte de que esclavizaban, también eran caníbales. Pero ¿por qué no nos venden esto? Simplemente porque quieren destruir el mundo hispanoamericano. Quieren destruir los valores del cristianismo. ¿Y cómo hacen eso? Tachando e inventando historias falsas que hagan ver mal al Imperio Español, que fue uno de los más fructíferos, y a la Iglesia Católica, que sigue sobreviviendo. Yo no estoy diciendo que todos los españoles hayan sido buenos. Yo no estoy diciendo que todos ellos hayan hecho las cosas bien. Muchos se equivocaron aquí en las Indias y abusaron, es verdad. Pero decir que la evangelización y la conquista de España fue todo malo y que aquí los pueblos vivían en el paraíso es otra mentira. Ni todos los indios eran malos, ni todos eran buenos, y de la misma manera los españoles y conquistadores. Así que no nos dejemos engañar. Las Indias no eran un paraíso. Nosotros no somos descendientes únicamente de los aborígenes. Nuestra historia, nuestra sangre está en los aborígenes y en los españoles. Y odiar a España es odiarnos a nosotros mismos.